Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este encuentro aquí en Psicólogos Bitácora. Yo soy Herminio Oliviero, integrante de este equipo donde siempre estamos trabajando, reflexionando, transmitiendo un poco desde el psicoanálisis lacaniano, desde la filosofía, desde las experiencias personales, desde las preguntas que nos hacemos el día a día. Tratamos de construir este espacio que pueda servir para también generar más reflexión, más preguntas, y que de alguna otra forma también nos ayuden a ubicarnos en esta realidad que vivimos continuamente. Una realidad que es avasallante, una realidad que muchas veces puede ser aplastante, dura, digamos que muchas veces nos encontramos como una especie de rueda de molino en la que terminamos como si fuéramos simplemente una pieza más de todo este gran conglomerado de cosas que suceden. Pero no lo somos seres humanos, pensantes, somos sujetos singulares que de alguna otra forma nos interesa indagar, nos interesa reflexionar y por supuesto encontrar caminos que nos puedan llevar a una vida más digna, a una vida mejor. Y hablando de eso, hoy les quiero proponer un tema de reflexión. Yo encontré hace unos días una frase de un gran autor, filósofo contemporáneo de origen coreano que se encuentra aquí en Alemania, y que ha escrito varios libros, entre ellos La Sociedad del Cansancio. Estamos hablando de Byung-Chul Han. Él tiene una frase que la he encontrado y empezó a darle vueltas a mi cabeza. La frase dice: hoy corremos detrás de la información sin alcanzar un saber. Tomamos nota de todo sin obtener un conocimiento. Yo empecé a darle vueltas a esta frase y me surgió una pregunta. ¿Por qué en la actualidad lo sabemos o sabemos de todo y entendemos poco? Si usted se ubica, digamos, en la realidad cotidiana en la que todo el mundo tiene acceso gracias a las diferentes plataformas que existen en la red, uno puede tener información de todo. Pero no solo eso, sino que en la actualidad existe lo que es la inteligencia artificial, que ha superado a Google en muchas cosas. Entonces tú puedes encontrar información de todo tipo al instante, como arte de magia. Algunos dicen que antes era el dios Google, ahora es el dios ChatGPT. En fin, es el dios de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que es, como yo decía al principio, una rueda de molino, porque mientras tú estás precisamente conectado a través de un teléfono, de una tablet, de una computadora, de una laptop, y tienes acceso a esa información, vas quedando como hipnotizado, atrapado. Basta ir al tren, al autobús, en un parque, y ya la gente no está en movimiento, está conectado a su gadget. Y esto genera como una especie de adicción. Y cuando me refiero a adicción, no solamente el hecho de no producir ningún tipo de palabra, estás mudo ante la pantalla. Adicción también en el hecho de que te quedas de tal forma pegado al gadget que no sales de él. Es como que si mientras más información tienes, más información quieres. Entonces la pregunta es, ¿por qué sabemos de todo, pero no tenemos entendimiento de casi nada? Y cuando me refiero a entendimiento, me refiero a lo personal, a lo singular. Sí, uno tiene alguna preocupación y le pregunta al ChatGPT. En el área de la psicología, en el área de la salud, en el área profesional, en el área social, en el área cultural.
Empiezas a indagar a través del ChatGPT y buscar alguna información que pueda de alguna otra forma taponear esa preocupación que puedas tener, esa angustia que puedas tener, esa ansiedad que puedas tener. Sí, cada vez escucho más el hecho de que su psicólogo es el ChatGPT. ¿Por qué? Porque ante una realidad, ante una pregunta, ante una angustia, preguntan causas, consecuencias, y rápido el ChatGPT incluso te da algunos consejos. Consejos que evidentemente pudieran ser tomados como muy válidos. Están muy bien construidos. Por eso hablan de inteligencia artificial. Hay todo un razonamiento lógico en lo que proponen. Pero ¿qué pasa con la verdad singular? ¿Qué pasa con aquello que tiene que ver solo con uno? Que nadie te puede responder, ni siquiera la inteligencia artificial. El problema, a lo que yo indago aquí, y por eso se los propongo a ustedes, y este filósofo de alguna otra forma también va por esa línea, Jung Chua de alguna otra forma lo que plantea es que estamos en una sociedad del consumo, pero ya no del consumo de objetos, que lo hay por supuesto, estamos ante una sociedad del consumo de la información. Queremos informarnos de todo, como si eso fuera el saber que nos puede llevar a tener más control, podamos tener mejor vida. Pero es que luego te quedas atrapado porque quieres saber más, pasas de una información a otra y buscas un saber y otro, y buscas un canal y otro en YouTube, y entonces quedas como queriendo más y más, sin saber ni masticar, ni profundizar, ni hacerte las preguntas, ni tener una reflexión crítica ante esa información que estás, digamos, obteniendo. Entonces, ¿para qué necesitas saber tanto? ¿Sí? ¿Qué estás intentando evitar con esta información y con esta cantidad de información? ¿Por qué siempre necesitas estar actualizado? ¿Por qué siempre necesitas estar en el rol de saberlo todo? ¿Qué significa eso? ¿Qué hay detrás de eso? Claro, me pongo a indagar, por supuesto, que hay una situación, yo les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Es una señora que vino a mi consulta y había leído, bueno, en el ChatGPT una serie de información que solicitó, y me hablaba de los límites positivos, la validación emocional, la estimulación temprana, todo que tenía que ver con respecto a la angustia que ella estaba viviendo con respecto a la hija de 6 años, ¿sí? Porque la hija, bueno, la interrumpía, no la dejaba trabajar, ella trabajaba desde casa. Entonces empezó a buscar toda esa información y una información la fue llevando a otra y a otra y a otra y a otra, de tal que prácticamente se hizo todo un curso semestral en pocas horas de diferentes temas de la psicología cognitiva, positiva, etc. Pero le pregunto, ¿sí? Yo creo que hay una pregunta, ¿qué sabes tú de tu hija? No de la teoría de ella, no de lo que te dijo ChatGPT o de los libros que has podido leer, si es que leíste algún libro, porque pareciera que todo te lo dio Google y ChatGPT. O sea, ¿qué realmente sabes de tu hija en cuanto sujeto singular? En cuanto a tu hija. ¿Qué le angustia? ¿Qué cosas le llaman la atención? ¿A qué le tiene miedo? ¿Cómo reacciona ante el temor? ¿Cómo se siente cuando se equivoca? ¿Por qué te está demandando tanto? Ese saber es distinto a información.
Y ese es el saber singular al que muchas veces, buscando a través del ChatGPT, estamos tapando. Ahí es donde quizás la reflexión nos debería llevar a pensar un poco. ¿Por qué buscamos tanta información? Y como que permitimos que nuestros ojos queden simplemente dirigidos hacia una sola forma de conocer, separado precisamente a lo humano, a lo singular, a lo propio. Desde el psicoanálisis lacaniano, nosotros por lo menos diferenciamos mucho entre lo que es información y el saber del sujeto. Y muchas veces, cuando lo que buscamos son respuestas afuera, no estamos haciendo que otra cosa cerrar la puerta de lo que nos viene desde adentro. Y esto es una cosa que nosotros nos llama mucho la atención porque creo que ante este cúmulo de conocimientos que está generando la inteligencia artificial y de alguna otra forma nosotros estamos entrando en esa dinámica acumulativa, obsesiva de ese saber, no nos estamos permitiendo el espacio para indagar, reflexionar sobre aquellas preguntas que pertenecen al autoconocimiento, a lo que realmente somos nosotros. Esperamos que la inteligencia artificial nos los dé todo. Pero ¿qué pasa con tu propia verdad, con tu historia, con aquellas cosas que has vivido, con tus experiencias, con lo que está en tu inconsciente? ¿Cómo entras en ello? ¿A través del ChatGPT? Esa es la respuesta. Evidentemente que el ChatGPT es un gran instrumento, yo no lo estoy aquí condenando, al contrario, hay que darle un buen lugar y hay que saber usarlo. Pero no es la respuesta, no es el espacio, no es el lugar donde te vas a encontrar a ti mismo. Y luego que para poder encontrarse contigo mismo, tú tienes que encontrarte con tu propia falta, con tu propio goce. Y mientras estés pegado a un gadget, mientras estés pegado a la inteligencia artificial o a estas plataformas, nunca podrás saber de ti, nunca podrás encontrar tu verdad, nunca podrás saber por qué te pasan las cosas, porque esa respuesta no está afuera, sino adentro. Entonces, yo les propongo para pensar este tema, porque de alguna otra forma, cuando uno está indagando, buscando información sobre los problemas de uno, sobre las cosas que te aquejan emocionalmente, psicológicamente, esa rueda de molino que significa estar pegado a los gadgets, a la inteligencia artificial, es al final caer en aquello que evaluamos desde el psicoanálisis, que es precisamente el hecho que terminas repitiendo siempre, ¿sí? Repites aquello que viene otra vez, porque no lo has hablado, no lo has permitido salir, sino que lo estás buscando afuera para que te dé una solución inmediata, rápida, instantánea, como es la vida ahora, todo es instantáneo, todo es para hoy. No te funciona si tienes que darle pulso con el tiempo. Es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, saber es descubrir lo que cada uno tiene. Y es un camino propio. Lo que cada uno tiene que decir sobre sí mismo. Y esto es interesante, porque no lo sabes. Y por eso tienes que indagar y tienes que irte hacia adentro y darte un espacio, un lugar para ti mismo. Pero mientras estás pegado a un gadget, mientras estás funcionando a través de la inteligencia artificial, y no te das ese espacio, no te das ese momento, es complicado. Y por eso hay que trabajar mucho, porque por ahí he escuchado muchos podcasts donde se habla precisamente que estamos llenos de actividades, de dinámicas que nos proporcionen mucha dopamina. Estamos hablando de que nos den muchos momentos de felicidad, de éxito. Por eso estos juegos online
que atrapan tanto a los jóvenes porque te dan instantáneamente momentos gratificantes, o las diferentes apps que se pueden utilizar, o estas diferencias de plataformas de inteligencia artificial que de alguna otra forma te pueden dar constantemente una ganancia inmediata a tu goce, a tu bienestar. ¿Qué pasa? Que eso te aleja, ¿te aleja de qué? De aquello que muchas veces no nos queremos enfrentar, que es a nuestro propio vacío, a nuestra propia falla, a nuestros propios síntomas, a nuestros propios miedos, a nuestras propias ansias. Es decir, hay algo de lo que no queremos saber, inconscientemente, conscientemente. Y mientras sigamos en esa dinámica, menos vamos a querer saber, pero más vamos a sufrir las consecuencias del no querer saber. Solo de información, pero no de nosotros mismos, de la verdad más importante que es sobre nosotros, qué queremos en la vida, quiénes somos en este momento de la vida, hacia dónde queremos llegar. Esto es importante que nos lo planteemos porque es la manera que nosotros tenemos de, por lo menos, tratar de vivir una vida más digna. Entonces, muchas veces el estar metido en esta dinámica de querer informarnos de todo es simplemente una huida hacia aquello que nos pueda distraer, porque al final estamos en un mundo que está construido en base a la distracción, y no por algo todos los famosos TikTokers, YouTubers que van más en el orden de la distracción son más exitosos. Sí, si yo pongo este podcast al lado de cualquier de estos YouTubers que tienen miles y miles de seguidores porque distraen por el área del humor, por diferentes actividades, distraen, es más atrayente que lo que yo estoy diciendo aquí. Entonces, ¿por qué? Porque la distracción hace que no veamos lo que tenemos por dentro, porque no es fácil encontrarnos con aquello que es difícil encontrar la respuesta, o porque si vamos a encontrar la respuesta tenemos que enfrentarnos con nuestra historia, tenemos que encontrarnos con nuestras fallas, con lo que hicieron con nosotros, y eso no siempre, digamos, es una realidad aceptable fácilmente. Entonces, el punto es que la información nos distrae, el saber singular confronta, la información se acumula y el saber singular produce incomodidad, pero también nos mueve. Entonces, sí, hay que reflexionar sobre estos temas y preguntarnos qué hacemos con tanta información que no nos permite encontrar o encontrarnos con nuestra propia verdad. Entonces, quizás no tenga que enfrentarme con la angustia en la medida que más tenga información, más me distraigo. El problema es que esa angustia en algún momento va a salir y va a hacer con nosotros un estrago. No, vamos a sufrir las consecuencias de esto. Entonces, así como les decía esta madre, este ejemplo de esta angustia que le generaba a su hija de 6 años y buscaba información en ChatGPT y empezaba a saber mucho de psicología, pero la pregunta es, ¿qué sabes tú de tu hija? También vale para nosotros. Busca mucha información sobre ti, pero la pregunta es, ¿qué sabes de ti mismo? Ahí se los dejo. Si a usted le ha gustado este live, este en vivo, este video, compártalo, dele me gusta, síganos. Aquí estamos para tratar de ir reflexionando sobre temas que realmente tienen que ver con nuestra psicología de la vida cotidiana. Yo soy Herminio Oliviero y esto es Psicólogos Bitácora.